Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en el taller del Goblin. Hoy estamos inaugurando una nueva sección que vamos a utilizar en conjunto con la PAMP. Bueno, vamos a estar trabajando un tanto cuanto en conjunto con la PAMP. La, los pintores anónimos de monitos de plástico los pueden buscar así en Facebook. Y esta nueva sección que vamos a estar subiendo normalmente los días jueves se llama Ready Your Weapons o Aim Your Weapons. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrarles diferentes formas de tener sus herramientas perfectamente bien, con algunas de las cosas que yo utilizo para tener mis pinceles perfectos, o para tener bien el aerógrafo, cómo limpiar bien el aerógrafo, cómo darle un poquito de mantenimiento al aerógrafo, darle mantenimiento a los pinceles, utilizar otro tipo de materiales y tenerlos bien, etcétera. Entonces, sin más por el momento, me gustaría comenzar mostrándoles que estos son algunos de los pinceles que yo tengo o algunos de los pinceles que yo utilizo para trabajar. Están en bastantes buenas condiciones, pero sí, como se darán cuenta, después de mucho tiempo, después de varios usos, se empieza a acumular en esta parte de aquí la pintura. Vamos a utilizar un pincel un poco más violentado. Este pincel está ya más despeinado, está más abierto, incluso en esta parte de aquí se ve tieso, de que a veces se tiene uno que hacer esta salvajada de apoyarlo con fuerza para que tenga un poco de movimiento y se empieza a despeinar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Existen muchos productos en el mercado que nos pueden ayudar para que nuestros pinceles estén en mejor estado. El más común es un solvente. Vamos a remojar el pincel en solvente. Es muy agresivo, es muy violento y yo no lo recomiendo tanto porque los pinceles llegan a perder un poco pues, de su vida útil y a veces quedan hasta más tiesos. Entonces este lo dejamos de este lado. También tenemos el confiable No More Clocks, que no nada más nos sirve para que el aerógrafo fluya de mejor manera, sino que también nos sirve para limpiar los pinceles. Una de las cosas que sí que hace el No More Clocks es eh, mantener la pintura o al pincel así a lo macho lo podemos meter. Cerramos perfectamente y con la ayuda de un trapo lo giramos para que tenga un poquito de forma. Lo que nos ayuda es a irle soltando un poquito de pintura. Es un proceso largo, es un proceso un poquito tardado, pero nos sirve para ir aflojando la pintura. Este es otro producto que nos puede servir muy bien y además 100% mexicano. Buenísimo para quitar todas las manchones y todas las burbujas que tenemos en el aerógrafo, que se quedan como manchones y nos lo tapan. Esa cosa nos sirve muchísimo. Esto es un solvente para, o un diluyente más bien, para acrílicos, que lo pueden encontrar en cualquier papelería grande, llámese Davo, llámese Lumen, Hiperlumen, etcétera. La marca es Indart, es como un conejito y hace prácticamente lo mismo que hace el No More Clocks, que empieza a aflojar la pintura y tenemos que estar duro y dale, así lo metes y lo cepillas y empiezas a quitar la parte de abajo para que pues quede más fácil de manejar. Y este es nuestro producto estrella, el que yo quiero mostrar en este momento. Yo lo he encontrado en los lugares más raros. Si están en México, hay una tienda que se llama Parisina, que normalmente vende telas. Vende telas, vende pintura acrílica, vende pintura para tela, vende agujas, etcétera. Y tiene un pasillo chiquitito dedicado a la parte como de artes plásticas. Y ahí es donde yo encontré el brush cleaner y preserver. Es un preservador y un limpiador. Es como un jabón
Como se darán cuenta, ya pues tiene su uso. Y es una de las cosas más bonitas que podemos ver. Entonces, voy a dejar aquí el jabón. Voy a humedecer el pincel en agua. Es agua simple y limpia. Y tomamos en movimiento del pincel de manera lógica. Si se dan cuenta, ya empieza a jalar el jabón al pincel. Ahí está. Queda como una plasta, queda como una pastita. Y lo empezamos a peinar. Lo peinamos todo, dándole una forma que queremos o que tenía el pincel cuando tenía mejores días. Lo tapamos tantito. Lo podemos dejar así unos 2-3 minutos, pero vamos a tener que reactivar el jabón. Entonces aquí igual con una servilleta o con nuestro confiable trapo, tomamos o volvemos a humedecer, tomamos tantita agua y lo seguimos cepillando. Aquí una de las particularidades del brush cleaner de la marca New Masters, me parece, The Masters B&G, es The Masters Brush Cleaner como tal. Así nada más lo seguimos limpiando. Ahí está. Como se darán cuenta, la parte de abajo ya queda como más sucia y el pincel va recuperando su forma. Y además podemos ver cuáles fueron los residuos más comunes que quedaron en este pincel. Este pincel, al parecer, lo estábamos utilizando para utilizar muchos marrones. ¿Por qué? Porque la muestra que deja en la parte de abajo del trapo son cafés, marrones, amarillos. Y no necesariamente porque de ese tono sea el color del pincel, sino que porque así llega a oscurecerse. Este pincel yo lo uso mucho para la parte de washes, para la parte de tintas y todo eso. Igualmente tomamos un poco de agua y empezamos a peinarlo. Como nos va a servir este jabón es para limpiar toda la parte de las cerdas y dejarlo libre, dejarlo más manejable. Estamos como básicamente bañando nuestros pinceles para que queden bien y sobre todo que nos duren muchísimo tiempo más. No con la necesidad de estar limpiando y comprando más pinceles. Entonces mejor los limpiamos, nos damos un día o un rato para limpiar los pinceles. Nos damos un rato para limpiar los pinceles y ya con eso podrán ver ustedes que el pincel ya tiene hasta más movimiento, está mucho más bonito, más suave su manejo. Las cerdas están mucho más manejables y nos van a servir mucho más tiempo. Entonces eso es en general cuando necesitas limpiar un pincel que utilizaste mucho con acrílicos. Yo recomiendo muchísimo esa marca. Me han recomendado uno que es más baratito. Este oscila entre los 160 a 190 pesos, pesos mexicanos. Estamos hablando de abril del 2020. Entonces, probablemente va a haber variaciones en el caso de que cambie mucho el poder de la moneda, pero en este momento oscila en ese precio. Como se darán cuenta, queda súper bien y queda muy bonito. Les digo que hay otro que me recomiendan mucho más económico y que es de uso inmediato prácticamente, pero no he tenido la oportunidad de adquirirlo. Bueno, y finalmente, este es mi pincel de mayor batalla, porque este es el pincel que utilizo para mis bases. Las bases, a diferencia de muchas cosas, nosotros utilizamos mezclas. Esta es una mezcla 50-50 pegamento blanco con agua.
Yo ya la tengo apartada, es una mezcla bastante densa, hace hilo y toda la cosa, está bastante buena para poder aplicársela a las bases. Se aplica yo lo aplico con este pincel a la base de manera directa y pones pasto electrostático, pones algún efecto específico, cosas así, para que quede. Muy útil para la parte de Blood Bowl o cosas así. ¿Y con qué limpio mi pincel de pegamento? Tengo ya un frasco destinado a él. Incluso es un frasco que ya tiene un poco de sedimentación. Que es un frasco 100% de limpiavidrios. Un limpiavidrios común, llámale la marca que más te guste. Pero directamente limpiavidrios a un frasco. Yo lo mantengo así. Y después de haber aplicado con el pegamento blanco, se sumerge, se quita la sedimentación. Incluso podemos rascar en la parte de abajo para que quede bien. Se escurre en la parte más alta del frasco. Cerramos y limpiamos de manera correcta y de manera normal, como cualquier otro pincel, o incluso lo podemos abrazar con el trapo y limpiarlo. Yo no recomiendo que se lleven el pincel a la mano, a la boca, que es súper común que agarras, ¿sabes qué? Voy a peinar a mi pincel y me lo llevo a la boca. Es bien común, lo he hecho, lo hago muchas veces, no lo recomiendo, sobre todo si vas a utilizar resistol, bueno, pegamento blanco o como le quieras llamar. No lo hagas porque, te lo digo por experiencia, vas a ver muy feo, uno, y dos, te va a quedar un regusto en la boca horas. Entonces, no lo hagan. No lo hagan, limpian su pincel, que quede bonito, que quede funcional. Y si van a utilizarlo para pegamento blanco, lo limpian con el, ya sea con el limpiavidrios, le dan una segunda pasada en agua para que quite todos los sedimentos que pudieron haber quedado del limpiavidrios o del pegamento blanco, para que se mantenga bien. Y lo peinan con la parte interna de la mano, aquí, en esta parte donde se hace del meñique a la parte media de la mano, tomamos el pincel y así lo podemos ir peinando. Entra perfecto y hace una forma muy bonita para que nuestro pincel se mantenga peinado. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más que decirles, sin otra recomendación que hacerles, definitivamente voy a recomendar muchísimo el Brush Cleaner y Preserver. Está súper bueno, este es muy bueno. Pero voy a seguir buscando otro tipo de alternativas para hacerles también un video y que puedan ver qué otra forma nos puede servir para limpiar los pinceles. Un detalle importante, hace tiempo realizamos una prueba con los lodos de Ronin. Este fue el resultado final y lo aplicamos igualmente con pincel. Eso se puede limpiar de manera normal, lo aplicamos con esto. Aplicamos con un poquito de la navaja y lo peinamos o lo distribuimos con el pincel. Lo enjuagamos en agua, se quitó perfectamente y ya nada más con el Preserver nos quitamos de problemas y quedó perfecto. Entonces no necesita otro tipo de cosas. Sí habrá algún caso en que tengamos que utilizar óleos o tengamos que utilizar enamels. En el caso de los enamels y de los óleos, es súper importante que siempre utilicemos para terminar un solvente. ¿Por qué? Porque los óleos y los enamels son muy agresivos y necesitan pues como un baño específico para poderlo quitar del pincel. Entonces, un solvente, yo recomiendo muchísimo los solventes sin olor. ¿Por qué? Porque te quitas mucho lo engorroso de estarte saliendo a un espacio más abierto o cosas así, o a incomodar a las personas con las que estás. Entonces, un solvente sin olor, lo quitas, lo limpias perfectamente y ya nada más le das una pasada con el Preserver para que no tengas problemas. Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber visto este pequeño tutorial. Les recuerdo lo que nunca hago, pero pues
Habrá que hacerlo un hábito. Suscríbanse, denle like, compártanlo con quien quieran y sus comentarios son muy bien recibidos. Los vamos a estar revisando de manera personalizada. Muchas gracias por habernos visto y ya seguimos con nuestros tutoriales para... hay uno que tenemos pendiente de pruebas de fuego y tenemos otro pendiente de maderas. Entonces, lo vamos a hacer, vamos a seguir escuchando a nuestros suscriptores y a todas las personas que nos siguen en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias. Bye.